Urbanismo, capítulo 3. Instrumentos de ordenación urbana. Introducción. Las políticas urbanas constituyen la dimensión espacial del Estado y la regulación pública de la división económica y social del espacio. Estas tienen el reto de diseñar y poner en práctica nuevos y potentes instrumentos de regulación de la ciudad si no se quiere que sea el resultado estricto de la lógica del mercado. La eficiencia en las políticas urbanas se manifiesta a través de la adopción de la heterogeneidad de instrumentos, con distintos tópicos y escalas que permiten la utilización racional de los recursos con los que se cuenta, considerando las oportunidades, las necesidades más urgentes y la adaptación de las proyecciones futuras. Los instrumentos de ordenación urbana son los principales instrumentos de Estado, a través de los cuales se ejerce la gestión urbanística. Estos instrumentos pueden ser de acción directa o indirecta. Dichos instrumentos de regulación comprenden tres cuestiones claves: el ordenamiento urbano, la gestión de su proceso y la captación de plusvalías para el financiamiento del municipio. Ordenamiento y gestión urbana. El ordenamiento urbano tiende a establecer los criterios y los lineamientos generales para un uso racional del suelo y de sus recursos, la protección del medio ambiente y la distribución de actividades de la comunidad en el ámbito municipal. La ciudad cuenta con diferentes instrumentos de configuración de las transformaciones estructurales y de crecimiento urbano, a escala municipal entendiéndose como el nivel adecuado para comprender, tomar decisiones y encargarse de los aspectos básicos de la dinámica urbana. La configuración de la ciudad es un proceso gradual materializado a lo largo de un tiempo y a través de la mediación de sucesivos documentos técnicos, cuyo grado de precisión va creciendo a la vez que se reduce su extensión espacial y de manera frecuente su complejidad funcional. La gestión es entendida como el desarrollo de una estrategia de actuación para favorecer la transformación positiva de un área o de la ciudad en general. Esta puede evidenciarse en la incidencia sobre el ordenamiento urbano, siendo fundamental concebir la creación de un conjunto de instrumentos de control para su desarrollo, avalados por una política urbana que reconoce las especificidades de una ciudad y las necesidades de su comunidad. Como se puede observar, los nuevos instrumentos presentan una gran diversidad debido a que deben a su origen a la importante disparidad que tienen los problemas y parámetros locales en las distintas ciudades. Pero a pesar de esa diversidad, existe una lógica común que sobrepasa las nuevas experiencias. El objetivo es siempre el de alcanzar una mayor capacidad de intervención en los modos de producción de la ciudad real, en lugar de la adopción de modelos ideales a los cuales se quiere llegar como planteaba el urbanismo tradicional. Instrumentos de gestión urbana que se han clasificado en 1. Instrumentos de planificación y ordenación urbana. 2. Instrumentos operativos. 3. Instrumentos de promoción y desarrollo. 4. Instrumentos de financiamiento. 5. Instrumentos de redistribución de costos y beneficios. 6. Instrumentos de participación ciudadana. Instrumentos de ordenamiento y gestión urbana. Plan estratégico de desarrollo local. Es un proyecto colectivo y integral de la ciudad y la gestión, con objetivos intersectoriales dirigidos al desarrollo y capaz de convertirse en un espacio de movilización y acuerdos de la sociedad. Cuando hablamos de desarrollo local nos referimos a un proceso de desarrollo integral en el que las condiciones de vida de todos los miembros de la sociedad local mejoran de manera sostenida tanto en lo material como en lo social, lo cultural y lo político, de manera sostenida tanto en lo material como en lo social, lo cultural y lo político. Desde esta perspectiva, poner en marcha un proceso de desarrollo local significa la elaboración de diferentes estrategias de desarrollo endógeno que comiencen desde abajo, a reconstruir el tejido social, la participación de las organizaciones sociales y la base económica de las regiones, promoviendo y apoyando las estructuras productivas,
paralizadas y estimulando nuevas iniciativas de trabajo productivo de familias, barrios, comunidades urbanas y rurales y municipios. Plan urbano. Es el instrumento que expresa en los lineamientos de la política de desarrollo territorial de una ciudad a través de estrategias, objetivos, directrices generales, programas y proyectos y normas reglamentarias y de gestión. Tiene por finalidad principal promover y ordenar el pleno desarrollo de las funciones sociales de la ciudad y de la propiedad urbana, asegurando las respuestas a las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la calidad de vida, la justicia social y al desenvolvimiento de las actividades económicas. El plan urbano constituye la ordenanza marco a la que se ajustan las políticas, acciones urbanísticas y ambientales y las obras públicas en un municipio. Las normativas de regulación son los instrumentos reglamentarios básicos de la gestión del uso, ocupación y equipamiento del suelo. De tal forma son la expresión jurídica de un plan urbano y están sometidos a su cumplimiento todas las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas con asiento en la ciudad. Las disposiciones de las normativas de regulación alcanzan y rigen todos aquellos asuntos relacionados directa o indirectamente con el uso del suelo, de los edificios, estructuras e instalaciones, la apertura y ensanche de vías públicas, el parcelamiento de la propiedad de inmuebles, los volúmenes edificables, el tejido urbano, el tejido rural, la preservación de los ámbitos patrimoniales construidos y naturales y con todos aquellos aspectos que tengan relación con el ordenamiento físico, espacial y ambiental del territorio. Instrumentos operativos. Los instrumentos operativos de planificación son aquellos que desarrollan y complementan las definiciones del plan de desarrollo local y o del plan urbano en unidades de actuación delimitadas de tal forma determinan los diferentes niveles de planeamiento urbano según objetivos concretos en cada caso y tienen la función de ajustar las determinaciones de los planes anteriores a sectores más reducidos del municipio y con problemáticas y oportunidades precisas. Los instrumentos específicos que se aplican a ámbitos territoriales particulares y que reconocen las diferentes escalas de intervención en la gestión del suelo. El objeto de estos instrumentos particularizados es la planificación e implementación de las intervenciones y la programación en el tiempo de las mismas con criterios de eficacia y economía de recursos. Planes especiales. Son los referidos a estudios parciales del territorio municipal y tienen por finalidad desarrollar propuestas de planificación en una escala más reducida, ya sean en las áreas urbanas, complementarias o rurales. Se referirán a renovación, protección, estructuración, reestructuración y consolidación de sectores, así como al desarrollo de una propuesta integral en una zona o sector previamente delimitado. Planes sectoriales. Son los planes que desarrollan un tema o un aspecto específico dentro de los sistemas de la ciudad. Estos pueden estar referidos a cuestiones de tránsito, transportes, cargas, saneamiento, desagües fluviales, etc. Sin que esta enunciación sea taxativa. En todos los planes sectoriales se deberá garantizar la coherencia de la actividad planificada con el plan de desarrollo local y o del plan urbano. Proyecto urbano de detalle. Es el instrumento mediante el cual es posible complementar el ordenamiento de un determinado ámbito del espacio territorial urbano en sus aspectos urbanísticos más precisos: amanzanado, parcelario, nivelaciones, edificabilidad, alturas, retiros, afectaciones, usos, etc. Evaluación de impacto urbano ambiental. Es el procedimiento técnico-administrativo destinado a identificar e interpretar, así como a prevenir, atenuar o recomponer los impactos urbanos ambientales que actividades, proyectos, programas o emprendimientos públicos o privados puedan causar al ambiente en función de los principios, objetivos y directrices fijados en el plan urbano. Se considera impacto urbano ambiental al conjunto de efectos positivos o negativos derivados directa o indirectamente de planes, programas, proyectos y acciones, con incidencia sobre la calidad de vida de la población, sobre los componentes o procesos del sistema urbano y o sobre los componentes o procesos del sistema natural de manera frecuente, su complejidad funcional. Estado. Acciones directas a obra pública. Acciones indirectas, leyes, normativas, ordenanzas y regulaciones.
población, sociedad y sus demandas, territorio, forma urbana, usos del suelo, infraestructura. Instrumentos de promoción y desarrollo. Son mecanismos destinados a facilitar la ejecución de diferentes proyectos o la gestión de áreas o servicios urbanos. Algunos de ellos se instrumentan a través de la promoción de procesos de colaboración entre el propietario del suelo, las organizaciones sociales y el poder público. Convenios urbanísticos. Se llaman convenios urbanísticos a los acuerdos celebrados entre un municipio con otras organizaciones gubernamentales o particulares para la realización de estrategias, objetivos, directrices, planes, proyectos y reglamentaciones. Los convenios urbanísticos se diferencian por su contenido y finalidad en 1. Convenios urbanísticos de planeamiento. Aquellos que incluyan no puedan tener como consecuencia o resultado posibles modificaciones a lo estipulado en la legislación urbanística. 2. Convenios urbanísticos para la ejecución del planeamiento. Aquellos que no afectando en absoluto lo determinado en la legislación urbanística vigente, se limitan a la determinación de los términos y las condiciones de la gestión y la ejecución del planeamiento y además instrumentos existentes en el momento de su celebración. Del cumplimiento de estos convenios no se deriva ninguna modificación, alteración, excepción o dispensa del planeamiento establecido. En aquellos casos en el que, por ejecución de convenios urbanísticos resultasen beneficios económicos para el municipio, estos suelen ser asignados a fondos específicos. Consorcios de urbanización social. La figura del consorcio entre un municipio y agentes sociales para la ejecución de proyectos tiene un amplio abanico de alcances de actuación. Su principal objetivo es viabilizar la ocupación de grandes áreas vacantes dentro del tejido urbano, que no dispongan de infraestructura completa y con ello reducir los efectos de especulación inmobiliaria sobre el costo de extensión de la ciudad. La urbanización consorciada permite contar con recursos para proyectos sociales sin expropiar terrenos ya que se conseguirán como pago con la urbanización realizada. A través de esta figura el municipio elabora el proyecto y determina las formas de ocupación. Corporaciones y o empresas públicas. La figura de corporaciones y o empresas públicas incluye diversas modalidades de gestión relacionadas con la administración pública a diferentes niveles, pero en ningún caso con la participación de entidades privadas. Las corporaciones y o empresas públicas se conforman como entidades administrativas con personalidad jurídica y capacidad propia, que pueden contar con patrimonio y presupuesto propios, adjudicar contratos, enajenar bienes mediante concurso público y ser beneficiadas de expropiaciones en el polígono de intervención que se delimite como objeto de la ejecución del planeamiento y de gestión urbanística a desarrollar. Empresas, entes y o sociedades de la economía mixta. En estas figuras asociativas, el capital no es totalmente público, sino que la empresa o empresas privadas que participan en la asociación aportan parte de ese capital. Existe una diversidad importante de formas de asociación de la administración pública con entidades privadas en proyectos de gestión del suelo o en lo que se conoce como gestión indirecta de los servicios públicos. Los objetivos que persiguen estas asociaciones son también diversos y resulta complicado estructurarlos por sectores. En general, estas figuras están destinadas a viabilizar transformaciones urbanísticas en sectores de la ciudad con mayor rapidez de ejecución y menor utilización de recursos públicos. Banco de Tierras Municipal. La constitución de un banco de tierras supone poner en valor el conjunto de activos físicos del gobierno local para disponer de suelo para la concreción de las intervenciones priorizadas en los planes, participar en las rentas urbanas que se generen a raíz de las intervenciones urbanísticas y constituir reservas físicas o financieras de carácter estratégico para el desarrollo urbano. Por otro lado, permite a la autoridad local contar con un stock de parcelas permanente a fin de anular la especulación inmobiliaria frente a la demanda de suelo público
destinado a la cobertura de equipamientos sociales. Las parcelas que forman parte del banco están destinadas a promoción de la vivienda propia de los sectores pobres, regulación dominial de ocupaciones, provisión de espacios verdes públicos de recreación y o deportivos, reservas de suelo para usos sociales, educación, salud, desarrollo social, etc. Reservas de interés patrimonial, ecológico, natural y o ambiental, ensanche y apertura de vías públicas. Expropiación. En este caso, los propietarios quedan excluidos del proceso urbanizador y la administración pública actuante expropia por razones urbanísticas todo el conjunto de bienes de un polígono determinado a cambio de un justiprecio fijado según los criterios que impone la normativa vigente. Algunas de las razones que justifican la adopción de este sistema son los siguientes: la urgencia de ciertas actuaciones por motivos de interés público, la existencia de edificaciones fuera de normativa vigente, la política de adquisición de suelo del poder público, la puesta en marcha de operaciones urbanísticas de interés público en lo que no se haya llegado a un acuerdo de compensación del mismo, creación de zonas especiales de interés social. Las zonas especiales de interés social 6 son delimitaciones de predios vacantes en áreas aptas y interesantes para urbanizar o áreas en donde existan ocupaciones irregulares que pasan a ser objeto de estudio, intervención y reglamentación específicos. De esta forma se busca incrementar la producción de viviendas de interés social a través del aumento de la oferta de áreas urbanizadas y proteger los intereses de la población más pobre que vive en tuburios y parcelaciones irregulares, garantizando la recuperación de áreas de vivienda en condiciones precarias y la permanencia de la población residente local. Las 6 aseguran tratamiento legal y urbanístico específico para realidades diferenciadas, promoviendo mejores condiciones y respetando las tipicidades locales. Instrumentos de financiamiento. Fondo de Desarrollo Urbano. Es un instrumento destinado a financiar la compra, expropiación y o tramitaciones de tierras, la ejecución de planes y proyectos municipales de regulación dominial, de ocupaciones, de loteo social, de mejoramiento barrial, de operatorias de vivienda por esfuerzo propio y ayuda mutua, y de operatorias de vivienda con participación de cooperativas, la ejecución de redes de infraestructura de servicios básicos que beneficien directamente los sectores de escasos recursos, la ejecución de espacios verdes y recreativos. El patrimonio del fondo generalmente está constituido por las partidas presupuestarias que se afectan específicamente en los presupuestos municipales, el recobro de las cuotas provenientes de la ejecución de los planes y proyectos que financia el fondo, la adjudicación de créditos o subsidios provenientes de instituciones públicas o privadas, donaciones, etc. Banco de materiales. Es un instrumento cuya misión es la de contribuir en la solución del problema de la edificación y mejoramiento de la vivienda básica, financiándola a través del abastecimiento de materiales necesarios. Los préstamos están dirigidos a los sectores más necesitados de vivienda y el programa en la gran mayoría de los casos se articula con programas de regulación dominial. En general, los préstamos que se otorguen pueden ser empleados para la construcción de un núcleo básico de material noble, 30 metros cuadrados. Módulos de material liviano, 18 metros cuadrados, ampliación y mejoramiento de la vivienda. El crédito conseguido se utiliza en el pago de los materiales y servicios de mano de obra de la ejecución de la vivienda. Los préstamos son individuales, pudiendo gestionar su aprobación a través de grupos interesados en la construcción conjunta de viviendas. Contribución de valorización. La contribución de valorización como instrumento busca recuperar el costo de la obra más un pequeño porcentaje de costos de administración, mediante el cobro a los particulares de una contribución proporcional al incremento de valor causado por la obra en cuestión. Instrumento de participación ciudadana. Se entiende por participación ciudadana en la planificación y gestión del territorio los procesos organizados y sistemáticos mediante los cuales se garantiza
a la comunidad la posibilidad de emitir opiniones, sugerencias o propuestas en forma individual y colectiva, y a la obligatoriedad de los organismos municipales involucrados de responder a las inquietudes planteadas. Los sistemas de rígidos de verificación del cumplimiento de normas están dejando de ser aplicados y están siendo constituidos por procesos de concertación, compromisos entre actores sociales, compromisos entre inversores y vinculación de estos a resultados e inversiones concretas. En suma, se está poniendo el acento en la formulación de las reglas del juego y no en la prefiguración normativa de los resultados. La función reguladora del Estado. Los instrumentos de ordenación urbana se materializan en planes, programas, proyectos, leyes, ordenanzas y decretos. La función reguladora de las ordenanzas, planes y proyectos urbanísticos comprende morfológicos de la ciudad, la forma de la ciudad y el territorio que ocupa, funcionales, los usos y las actividades que se desarrollan, tecnológicos, los usos de las tecnologías mejoran la calidad de vida, sociales, el objetivo es mejorar la calidad de vida de la sociedad, y económicos, las normativas cambian el valor del suelo de la ciudad. Tiene por lo tanto una evidente incidencia en la propiedad de los bienes inmuebles, pero también en la calidad de vida de las personas y de la propia ciudad, ya que debe dar respuesta a las demandas de las sociedades cada vez más complejas. Por ende, incide también en el desarrollo socioeconómico de los lugares. Por otro lado, el suelo no es solo un recurso económico de primer orden, sino también un recurso natural, único, escaso y no renovable, por lo que urbanizar genera beneficios e impactos a la sociedad. Las demandas sociales, es decir, aquello que la sociedad le pide, demanda a la respuesta urbanística oferta, ha sido variado a lo largo de la historia. En Argentina, por la Constitución Nacional, las competencias urbanísticas están atribuidas a los municipios, que son autónomos en sus decisiones. El suelo urbano y sus actividades. El ejido municipal o radio urbano comprende el área administrada por un municipio. Dentro de él es posible encontrar suelo urbano o área urbanizada, suelo de reserva urbana, suelo rural y suelo rústico. El suelo urbano o área urbanizada es aquel que está situado en zonas consolidadas por la edificación o bien cuenta con una serie de servicios urbanos: accesibilidad, abastecimiento de agua, suministro de electricidad, recolección de residuos, barrido y limpieza de calles. Es el que ocupa la urbanización, posee densidad poblacional e intensidad de usos. El suelo de reserva urbana, susceptible de ser urbanizado en un futuro mediante los correspondientes planes de extensión. Suelo rural dentro del territorio municipal comprende áreas rurales, agropecuarias o ganaderas. Suelo rústico es el resto del territorio municipal, comprende áreas o tierras sin ocupación en estado natural o de reserva. Principios generales de la actuación urbanística. 1. Función pública. 2. Desarrollo urbanístico sostenible. Directrices de planeamiento. 3. Autonomía y descentralización. Administración actuante. 4. Participación ciudadana. 5. Publicidad. 6. Inexistencia e indemnizaciones por ordenación urbanística de terrenos. Y 7. Reparto equitativo de cargas y beneficios. Repitiendo. Principios generales de la actuación urbanística. 1. Función pública. 2. Desarrollo urbanístico sostenible. 3. Autonomía y descentralización. 4. Participación ciudadana. 5. Publicidad. 6. Inexistencia e indemnizaciones por ordenación urbanística de terrenos. 7. Reparto equitativo de cargas y beneficios. Instrumentos de ordenación urbana. Tenemos planes urbanos, planes sectoriales y planes locales. Tenemos programas de estímulo para los planes urbanos, excepción impositiva para los planes sectoriales y programas de desarrollo para los planes locales. En cuanto a proyectos, tenemos proyectos urbanos para planes urbanos, proyectos sectoriales para planes sectoriales,
y proyectos locales para planes locales. Instrumentos jurídicos. Tenemos normas urbanísticas y ordenanzas para los planes urbanos. Tenemos reglamentos para planes sectoriales y decretos para los planes locales. Uso del suelo. Los usos del suelo son las actividades localizadas en el espacio geográfico. Los usos del suelo son las actividades localizadas en el espacio geográfico. La capacidad de uso de suelo es una forma de clasificar los suelos según un ordenamiento sistemático de carácter práctico e interpretativo respecto de su capacidad de carga ecológica. La gestión urbana es el conjunto de iniciativas, instrumentos y mecanismos para la normalización de la ocupación y uso del suelo urbano. Los usos de suelo se definen como materialización de las actividades localizadas en el espacio geográfico. Las actividades urbanas. Las actividades urbanas se dispersan o agrupan en el espacio urbano en función de grado de complementariedad, compatibilidad e incompatibilidad que desarrollan entre ellas. La estructura y distribución de usos del suelo refleja la base económica de la localidad y según su naturaleza, eficiencia, modernidad y evolución de la ciudad. Por ejemplo, una vieja área industrial refleja la actividad económica o corredores comerciales u oficinas, etc. Reflejan la estructura social y de consumo de la ciudad. Desarrollos de bajo o alto nivel social son percibibles a través de la arquitectura de los barrios residenciales, mostrando el nivel socioeconómico. Las características económicas, tecnológicas, sociales, culturales y administrativas de alguna u otra manera manifiestan la estructura territorial y urbana de una ciudad. Uso del suelo. Tenemos residencial, industrial, comercial, recreativo, institucional. Y bueno, tenemos en cuanto a lo residencial, por nivel socioeconómico será alto, medio y bajo. Por densidad tenemos alto, medio y bajo, y por tipo vivienda individual, agrupada y vivienda colectiva. Vivienda individual, vivienda agrupada y vivienda colectiva. Eso en lo residencial. En lo industrial tenemos por grado de impacto, inocuas, tolerables, molestas, nocivas o peligrosas. Tenemos por tamaño, pequeña, mediana y grande, y por tipo de alimenticias, químicas, metalmecánica, mineras y textiles. Eso en cuanto a lo industrial. En cuanto a lo comercial, por su ubicación, central, periférica y extraurbana. Por área de mercado, regional, urbano, sectorial o barrial. Por tipo de venta, mayorista, minorista, especializado y especializado. Eso en cuanto a lo comercial. En cuanto a lo recreativo, tenemos por área de influencia, regional, urbano, sectorial y barrial. Por su tamaño, pequeños, medianos, grandes, y por tipo, parques, plazas, cines, centros de diversión. Eso en cuanto a lo recreativo. En cuanto a lo institucional, por área de cobertura tenemos nacional, provincial, municipal y barrial. Por su ubicación puede ser central, sucursal o subsedes. Y por tipo puede ser municipalidad, casa de gobierno, poder judicial, escuela, etcétera, etcétera. Eso es en cuanto a lo institucional. Tipos de uso del suelo. Dentro de la estructura de usos del suelo de una ciudad existen una variedad heterogénea y complementaria de actividades. Los usos más genéricos son usos residenciales, usos comerciales, usos industriales, usos administrativos, usos agropecuarios, equipamientos, espacios verdes y servicios. En cuanto a los residenciales, las actividades de vivienda de la población que habita la ciudad. En cuanto a lo comercial, a los usos comerciales son las actividades de intercambio de bienes y servicios. Se define como el uso dominante de las áreas centrales y corredores principales. En cuanto a los usos industriales, serían el conjunto de actividades ligadas a la producción u obtención de materias primas, producción de bienes, depósitos, fraccionamiento, logística. En cuanto a los usos administrativos, serían actividades de oficinas de tipo financiero o administrativo en general. En cuanto a los usos agropecuarios, tenemos rurales, otros sembradíos, granjas, etc. Luego encontramos otros usos de índole pública como equipamientos, que serían los edificios institucionales, escuelas, hospitales, bibliotecas, municipalidades. Y los espacios verdes serían actividades recreativas o de ocio, plazas, parques
parques públicos. Y el último serían los servicios e instalaciones de servicios públicos. A su vez, cada ciudad tendrá una estructura de usos del suelo diferente como consecuencia de la sucesión de contextos históricos en los que se combinaron diferentes procesos económicos, sociales, culturales y políticos. Sin embargo, es posible reconocer lógicas de estructuración territorial y urbana. La ciudad y sus grandes áreas. De acuerdo a cómo se agrupe la densidad y las actividades comerciales, residenciales e institucionales, las ciudades suelen caracterizarse por tener tres tipos de áreas. Área central, predominio de comercio, servicios e instituciones. Área intermedia y área periférica. Los usos, el área periférica sería usos mixtos con predominio residencial e industrial y parches rurales. Patrones de asentamiento. Patrones de asentamiento. Los patrones de asentamiento de las actividades son las distintas formas típicas de las actividades asumen en el espacio, respondiendo a las pautas culturales inherentes a una forma de vida. Estas formas típicas se denominan patrones de asentamientos. Áreas homogéneas. Como vemos, es posible estudiar el componente físico-espacial desde el punto de vista de la localización de actividades en un espacio determinado, observando el conjunto de características de organización funcional de la ciudad. Pueden identificarse agrupamientos entre actividades que se materializan en configuraciones particulares adaptadas a las necesidades de cada actividad, así como cuando identificamos las áreas, nodos, ejes, etc., que configuran la estructura. Estamos poniendo en evidencia situaciones que homogeneizan un espacio permitiendo su distinción de otro espacio con características diferentes. El término áreas homogéneas se utiliza para designar los espacios urbanos cuyas características de adaptación de las actividades evidencian una identidad que le es propia, del predominio o grado de mixtura de alguna de aquellas en el lugar. Estas identidades conforman zonas o más o menos características de predominio en una determinada actividad sobre otra. Esta actividad dominante se denomina uso del suelo dominante. La homogeneidad en este caso se asume como cualidad relativa, ya que es evidente que difícilmente podamos encontrar áreas urbanas cuyas manzanas componentes sean idénticas, salvo en proyectos masivos realizados simultáneamente en el tiempo y de acuerdo a un diseño homogéneo. Lo que se asume es que la dominancia de ciertas situaciones caracterizan el paisaje de conjunto resultante según su propio patrón, permitiendo identificar las diferencias entre áreas. Los estudios de las formas de uso y ocupación del suelo constituyen así las técnicas instrumentales que permiten identificar los patrones de asentamiento con los que se configuran. Entonces, el último de los estudios de las formas de uso y ocupación del suelo constituyen así las técnicas instrumentales que permiten identificar los patrones de asentamientos con los que se configuran. Procesos, manifestación físico-espacial y estudio para interpretarla. Patrón de asentamiento, áreas homogéneas, resultante de la distribución de patrones. Complementariedad, compatibilidad de uso del suelo. La complementariedad actúa en toda actividad urbana, la complementariedad y compatibilidad de uso del suelo. Toda actividad urbana busca localizarse en el espacio agrupándose o dispersándose en función de la complementariedad, compatibilidad e incompatibilidad que presenta respecto a las demás actividades. La proximidad constituye para ciertas actividades una ventaja comparativa para potenciar su propio desarrollo. Por ejemplo, el comercio para el abastecimiento diario de artículos perecederos, carnes y hortalizas, lácteos, etc.,
atrae como complemento el abastecimiento de artículos no perecederos, almacén, ya que su nucleamiento supone ventajas de accesibilidad para quien deba abastecerse. La proximidad de este caso significa ventajas para el usuario, que debe hacer un menor recorrido para acceder al conjunto de abastecimiento que requiere, y ventajas para el comerciante, ya que aquellas implican una atracción de clientes potencialmente mayor frente a otros comercios muy dispersos en el espacio, que implican mayor recorridos y menores alternativas, atracción que puede traducirse en un incremento en sus ventas. Uso del suelo complementario e incompatibles. Los comercios de abastecimiento diario, periódico u ocasional y sus diferentes rubros tienden así a agruparse en zonas cuyo grado de mixtura de usos queda definido por los requerimientos de otras complementariedades o actividades afines, tales como servicios comunes financieros, oficios, escalas, actividades sean incompatibles entre sí. La incompatibilidad, en cambio, generará una fuerza dispersa distanciando las actividades incompatibles. Estas actividades incompatibles actuarán como expulsora potencial de las mismas en su entorno, o a la inversa, las segundas expulsarán a las primeras, con los mecanismos propios de la dinámica urbana y sus actores. El impacto ambiental negativo desvalorizará los terrenos próximos y aquellas actividades que puedan pagar un mayor valor del suelo se alejarán, mientras que las que no puedan acceder a otras alternativas se asentarán sufriendo las consecuencias del impacto. Áreas residenciales marginales en zonas industriales. En general, sin embargo, pueden estimarse que cuanto mayor será la tendencia a que éstas se separen en el espacio constituyendo sus propias zonas. La fuerza segregativa, por otra parte, puede ser el resultado no solo de factores funcionales ambientales y económicos, sino también socioculturales, imponiendo la separación en el espacio de grupos sociales diferentes por razones de prestigio, prejuicios raciales, etc., o estableciendo modelos formales de zonificación derivado de pautas culturales. También el transporte, con su calidad y costo, incidirá a través de la accesibilidad entre actividades que posibilita en mayor o menor la separación entre las mismas, constituyendo otra variable de análisis del comportamiento de las fuerzas de concentración o dispersión, de predominio o mixtura de distribución de usos del suelo en el espacio y de la zonificación resultante en consecuencia. Variables del patrón de asentamiento. Uso del suelo dominante. Para definir las características de uso del suelo del patrón de asentamiento deberán considerarse entonces los tipos y combinaciones de tipos existentes por unidad de superficie, hectáreas o manzanas, que establecen las distintas intensidades de combinación posible. Por ejemplo, áreas residenciales dominantes con comercio de uso complementario puntual. Otro ejemplo sería áreas comerciales dominantes o mixtas, comercio vivienda, comercio recreación. Dominantemente industriales, con talleres y depósitos acompañantes como actividad complementaria. Condiciones de fraccionamiento del suelo. De esta manera, el trazado y amanzanamientos y la subdivisión y parcelamiento por una parte y las condiciones de ocupación del suelo en relación a aquellas por otra constituyen las variables básicas cuya posible combinación y grado de dominancia derivada de los usos involucrados define la conformación del espacio del patrón en el espacio del patrón de asentamiento. O sea, condiciones de fraccionamiento del suelo. De esta manera, el trazado y amanzanamiento y la subdivisión y parcelamiento, por una parte, y las condiciones de ocupación del suelo en relación a aquellas por otra, constituyen las variables básicas cuya posible combinación y grado de dominancia derivada de los usos involucrados define la conformación del espacio del patrón de asentamiento. Su estudio para la tipificación del patrón incluirá entonces las siguientes características. Condiciones de fraccionamiento, trazado, características del sistema de calles que define las manzanas, manzana, forma y dimensiones, parcelas o lotes, forma y dimensiones, ocupación del suelo.
Factor o índice de ocupación del suelo, FOS, relación entre la superficie de planta de la edificación y la superficie total de la parcela. Factor de ocupación total, FOT, o índice de espacio-piso, es relación entre la sumatoria de las superficies edificadas en planta baja y en altura y la superficie total de la parcela. Retiros de edificación de frente de. Entonces, ocupación del suelo. Veamos ahora la segunda variable que interviene en la definición del patrón de asentamiento, es decir, la ocupación de los usos que hacen, es decir, la ocupación de los usos hacen del espacio urbano, y como a partir de ella es posible tipificar los patrones y conformar las distintas áreas. Lo que se destaca en esta instancia es que el tipo urbano arquitectónico queda definido por las relaciones proporcionales entre la superficie de la parcela y la superficie edificada en planta, o factor de ocupación del suelo, más conocido como FOS, y las relaciones espacio-dimensión dimensionales de tal superficie edificada respecto a los límites del predio. En otros términos, retiro de la edificación en relación al frente del lote de línea municipal al fondo y a sus laterales. Pero hasta aquí estamos considerando la situación en planta, cuando la realidad tiene un alzado y volumen que modifica esencialmente la situación, la altura de la edificación y la relación entre la superficie del lote o parcela y el total de superficie edificada, llamado FOT, denominada factor de ocupación total, o en otra denominación índice espacio-piso. Marca la densidad de ocupación final y la conformación consecuente en la tipología de vivienda de esa última situación, que esa última situación indica de manera indirecta, según la superficie de edificación destinada a cada vivienda y la calidad de habitantes por vivienda, la densidad de población implícita. Bueno, para resolver lo que es el factor de ocupación del suelo, o el FOS, tenemos que dividir superficie edificada en planta baja en la superficie del terreno. Y para sacar lo que es la ocupación, el factor de ocupación total, que es el FOT, es dividiendo la superficie edificada total entre la superficie del terreno. Factor o índice de ocupación del suelo FOS, relación entre la superficie de planta de la edificación y la superficie total de la parcela. Factor de ocupación total FOT, o índice de espacio-piso, IEP, índice de espacio-piso. Relación entre la sumatoria de la superficie edificada, entre planta baja y en altura, y la superficie total de la parcela. Retiros de edificación, frente, de fondo y laterales. Okay. Condiciones de fraccionamiento del suelo. Hasta aquí la conformación del espacio no está calificada, solo se trata del volumen de la forma. Para su calificación se requiere el conocimiento de otros indicadores, también variables en su posibilidad de combinación, cuya necesidad de definición depende del objetivo de profundización que se persiga con el estudio. Los de uso más habitual se refieren a la calidad de edilicia, que caracteriza predominantemente la conformación de lo construido, y en ciertos casos a la calidad ambiental del conjunto de la zona en estudio, según puede observarse a continuación. Tipos de vivienda u otra tipología según el caso, según su dimensión total, dimensión de aberturas, tratamiento de fachadas, calidad de material utilizado, etc. Estado de edificación es la antigüedad de la edificación, grado de conservación, grado de completamiento y en ciertos casos de grado de completamiento. La densidad urbana. La densidad urbana es el resultado de la relación entre la cantidad de habitantes por la unidad de superficie. Generalmente se divide en habitantes por hectárea. La densidad es un valor importante en la planificación, ya que de ella depende la planificación de muchos otros componentes de la ciudad. La densidad de habitantes define, por ejemplo, la demanda de vías de acceso, de equipamiento escolar, la demanda comercial e infraestructura necesaria para un sector urbano, etc. La densidad puede ser medida en forma de densidad bruta. Es el cociente entre la cantidad de habitantes sobre una unidad de superficie de la ciudad.
En tanto a la densidad neta es el cociente entre la cantidad de habitantes sobre una superficie parcela determinada, dejando fuera de esta superficie los espacios de uso público como calles, plazas, espacios verdes y equipamientos comunitarios. En esta página siguiente se ejemplifican diferentes tipos de densidades según sea el tipo residencial del patrón que se esté utilizando. Por su parte, es importante señalar que la densidad urbana busca hacer más eficiente el uso del suelo, el uso del espacio. El modelo compacto de urbanización busca racionalizar el consumo del suelo, los costos de extensión, de infraestructura, la distancia y viajes urbanos y la calidad de vida de las personas. Mientras que el uso disperso de la ciudad en grandes extensiones se considera un uso irracional y fragmentado que consume mucho suelo urbano del entorno, genera mayores costos de urbanización y afecta mayormente al medio ambiente y el tiempo y la calidad de vida de las personas. La mayor extensión de la ciudad obliga a realizar viajes más largos y por lo tanto comúnmente más cantidad de energía en combustible y a lo largo de los tiempos de viaje, ocupando más la calle y los espacios de circulación. Ejemplos de densidades. Condiciones de dinámica de cambio. Grado de ocupación mínima, mediana o totalmente ocupada según un porcentaje de parcelas ocupadas por unidad de superficie. Proceso histórico de urbanización y ocupación, según antigüedad del loteo o edificación, según proceso de ocupación por la edificación, totalmente antiguo según fecha de edificación o bien número de parcelas renovadas. Diagnóstico. Dinámica de cambio según el grado de ocupación. En cuanto a lo consolidada y la síntesis consolidada. Síntesis de niveles de edilicios y de servicios detectados en el patrón. En lo consolidado puede ser altos, medios o bajos. En cuanto a lo marco referencial, grado de incompatibilidad entre usos de densidades, para lo consolidado es admisible o inadmisible. O sea, para todo es lo mismo en realidad. Tanto para consolidada, en proceso de consolidación, o incipiente o en renovación, etc., es para síntesis de niveles edilicios y de servicios detectados en el patrón pueden ser altos, medios y bajos. Para el marco referencial, grado de compatibilidad entre usos, densidades, etc. puede ser admisible o inadmisible. Y la política deberá orientarse a mantenimiento, mejoramiento, renovación, consolidar, mejorar, renovar, alentar desarrollo, mejorar desarrollo, desalentar desarrollo y erradicar. La utilidad del patrón. Analizar o intervenir. Estas variables nos permiten detectar una situación indispensable para calificar la intervención, cuál es si el área en cuestión recién inicia su proceso de urbanización. Ya está consolidada totalmente o además variables existentes en un diagnóstico de la realidad y con un modelo o marco referencial de lo que pretende alcanzar, posibilitaría la formulación de políticas y acciones del proceso de planeamiento. O la superposición de todos los indicadores mencionados en su grado de predominancia permite finalmente definir los límites entre áreas que se corresponden con distintos tipos de patrones de asentamiento. Los conceptos de uso y conformación del suelo nos permiten así analizar los patrones típicos del asentamiento de una ciudad y reconocer las áreas homogéneas, que con su consecuencia constituyen el detalle de la estructura urbana. Pero estas técnicas analíticas persiguen como objetivo la acción planificadora, no solo la comprensión de lo existente, y para ello es necesario incorporar a su estudio la última variable orientada a la intervención. Es aquella que permite distinguir el estado de dinámica de cambio que combina antigüedad de urbanización de los grados de ocupación que caracteriza el proceso de desarrollo experimentado en el tiempo. Patrón normativo y patrón analítico. Para finalizar, y en síntesis, cabe remarcar que no debe confundirse el alcance de la definición de un patrón de asentamiento analítico, que tipifica las situaciones existentes. No se debe confundir con un patrón normativo o modelo futuro que se pretende. El primero nos permite reconocer las formas típicas de una sociedad que ha elegido históricamente para su asentamiento.
puede en consecuencia darnos lecturas útiles sobre sus costumbres, pautas de comportamiento en relación al espacio público, déficits existentes, etc. Pero no nos da el modelo a alcanzar, salvo que aceptemos como modelo paradigmático lo ya existente. La situación que trataremos separadamente respecto al concepto de patrimonio y su significado, como veremos en el documento siguiente. El segundo, el patrón de asentamiento normativo, traduce en normas del diseño del conjunto de un área que se pretende alcanzar, pero sus combinaciones de uso morfológica y sus leyes de relaciones espaciales normadas son el producto de la propia concepción del diseñador en respuesta a los requerimientos de la sociedad. Ordenamiento tradicional y emergente. El ordenamiento urbano tradicional giraba en torno al concepto de zonificación, del uso del suelo, entendiendo que las actividades urbanas conforman áreas homogéneas. Si bien este concepto sigue aún utilizándose, las propuestas de zonificación son débiles, ya que no dan respuesta a otras necesidades de localización de las actividades urbanas. Reducen el orden urbano a un acomodo de actividades exclusivas sin importar las necesidades de integración, complementariedad, dinamización, seguridad y variedad horaria, y heterogeneidad de los grupos sociales que requiere el espacio urbano. Muchas veces la zonificación de uso va en contra de los procesos naturales de localización de las actividades urbanas, provocando una enorme pérdida de eficiencia económica o un fuerte impacto en el paisaje urbano. Y en general las zonificaciones han sido incapaces de superar las desventajas ambientales, sociales y económicas de estas zonificaciones llegan a provocar. Por lo tanto, es necesario entender el concepto de uso del suelo y localización de actividades en un contexto más amplio que permita tomar decisiones más eficientes en la planificación urbana, que se realicen sobre la base de un entendimiento del fenómeno y de sus implicaciones económicas, sociales y ambientales. El presente documento se propone analizar y estudiar la lógica de localización del uso del suelo urbano, reconociendo factores económicos, sociales, culturales, históricos, políticos y administrativos existentes en las ciudades argentinas. Las normativas urbanas. El urbanismo regulador versus el urbanismo desarrollista. Desde el surgimiento de la ciudad, las distintas sociedades han regulado muchos aspectos de las actividades urbanas y edificatorias. Las actividades griegas y romanas, pasando por las ciudades ideales del Renacimiento y las ordenanzas de nueva población de Felipe II en 1573, cuyos principios han trascendido a muchos de los reglamentos y normas que rigen hoy nuestras ciudades contemporáneas y desempeñan un papel, en ocasiones, definitivo en la imagen urbana resultante de la ciudad. Pueden distinguirse dos tipos de urbanismo: el que se aplica a las ciudades existentes y el que se emplea para crear nuevas ciudades, o ensanches o nuevos barrios, ampliando las ciudades en su perímetro. El primero se denomina urbanismo regulador y el segundo urbanismo desarrollista. Son dos enfoques muy diferentes, pero ambos inciden en el desarrollo urbano de la ciudad. Generalmente las normativas urbanas o el urbanismo regulador han surgido por la voluntad planificadora o por la necesidad de regular y ordenar problemas urbanos, incompatibilidad de usos o por advertencia de médicos e higienistas que alertaron sobre el vínculo que existía entre los casos de tuberculosis y hacinamiento de las viviendas y la mala calidad de vida de las ciudades industriales al finales del siglo XIX. El urbanismo regulador, si bien es implementado por el accionar privado, es regulado por el accionar del Estado de una manera progresiva, adecuándose a las normas impuestas, mientras que el urbanismo desarrollista simplemente se propone sentar las bases y realizar obras que expresen concretamente el desenvolvimiento espacial de la ciudad. Es más visible y despierta expectativas. Mientras que el urbanismo regular nos advierte porque sus objetivos son de largo plazo y tienden a corregir aspectos negativos de la ciudad, que en algunos casos no llegan a concretarse totalmente. En fin, el fin último del urbanismo es el logro del bien común. El estudio de los patrones espaciales de uso residencial parten de rasgos habitacionales que muestran cierta regularidad. De una ciudad a otra, esta diferenciación espacial no es fortuita, sino resultado de la combinación de decisiones colectivas e individuales e implica un concepto de segregación residencial urbana. El estudio de los patrones espaciales de uso residencial parten de rasgos habitacionales que muestran cierta irregularidad.
De una ciudad a otra, esta diferenciación espacial no es fortuita, sino resultado de la combinación de decisiones colectivas e individuales. Implica un concepto de segregación residencial urbana que ha estado presente en todas las ciudades de la historia, donde se combinan una serie de fuerzas económicas, sociales, políticas y culturales que dan como resultado una formación espacial característica. Esta regularidad del asentamiento residencial ha existido desde el surgimiento de la ciudad. Las distintas sociedades han planificado y desempeñado un papel importante en la calidad de vida de las personas y la imagen urbana resultante. Desde un punto de vista amplio, regular es equivalente a ordenar o legislar. Desde la gramática es sinónimo también de equilibrar y uniformar, y desde su formulación está implícita la intención de hacer homogénea y extensiva su acción sobre el territorio urbano.